Vamos a continuar con el próximo disertante. Les voy a presentar al doctor Diego Farizano, que es coordinador del área bioquímica del Hospital de Campaña COVID-19 de Corrientes Capital, jefe de trabajos prácticos de urgencias hospitalarias de la Universidad Nacional del Noreste, y también es instructor y autor de la Residencia de Emergentología Bioquímica del Ministerio de Salud de Corrientes, y autor del proyecto de uso de plasma convalecientes en COVID-19, Ministerio de Salud de Corrientes. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Diego. Primero, mientras que voy abriendo, quería felicitar a todos los integrantes de la salud, dada que cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, estamos dando frente, estamos en esta batalla contra esta pandemia, y cada uno rebuscándonos de nuestras profesiones, ya que, como todos sabemos, no hay nada acá de conocimiento sólido, o hay muy poco de conocimiento sólido. Plasma convaleciente. Plasma convaleciente hoy es la herramienta terapéutica que más empuje está teniendo, ya que las terapéuticas tradicionales no están dando resultado o no tienen la evidencia científica suficiente como para ser el tratamiento gold estándar en la patología de COVID-19. El plasma convaleciente tiene un histórico, ¿sí? Una fuerte evidencia científica en otras patologías, que lo hacen un buen candidato para justamente tratar esta patología. El plasma convaleciente, para recordar un poquito, se trata de hacer una infusión de plasma de un paciente que ya se recuperó en determinadas condiciones de ese paciente que aseguren la calidad del plasma, ¿sí? La calidad de los anticuerpos que tienen ese plasma, y obviamente la seguridad biológica de ese plasma, para que no contenga ninguna enfermedad que transmita desde el donante al receptor. Hay una expresión que la tomé de un artículo donde decía que cuando una persona recibe anticuerpos prestados, ¿sí? Se habla de anticuerpos prestados que vienen del plasma del donante, produce un efecto a corto plazo, ¿sí? Que dura semanas o meses, y brinda, y eso es lo más importante, una protección de inmediato. Esta protección de inmediato tiene una ventaja, que es que capitaliza todo el tiempo transcurrido por el paciente que ya se recuperó de la patología, y capitaliza la inmunidad activa que ha pasado el paciente que se ha recuperado. El plasma convaleciente es una forma de inmunización pasiva, justamente porque recibe los anticuerpos de otro donante y no genera memoria inmunológica. A finales del siglo XIX ya se empezó a trabajar con el plasma convaleciente, porque en ese entonces todo lo que era la bacteriología y el uso de antibióticos no estaba en pañales, recién estaban en auge. Kitazatos y Behring infundieron plasma en 1890 a conejillos de India contra la difteria, y notaron que los conejos que habían recibido el plasma eran inmunes a la toxina, y al microorganismo de la difteria. En 1895 los mismos investigadores enfocaron su atención con el mismo tratamiento de plasma convaleciente en tétanos, viruela y la peste bubónica, con éxito por supuesto. En el 45, plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, Stock y NIF aplicaron plasma convaleciente para los soldados que cursaban con hepatitis infecciosa. En ese entonces era un problema la hepatitis infecciosa, que hoy la conocemos como hepatitis A, ¿sí? Para los soldados era una epidemia en plena guerra.
En el 71, y ahí ya vamos a nuestro territorio, y tiene un fuerte antecedente científico, Maestey, el doctor Julio Maestey, implementó plasma convaleciente para el tratamiento del virus Junín, ¿sí?, de la fiebre hemorrágica argentina. Esto produjo una reducción de la mortalidad de 16,5 al 1,1, ¿sí? El estudio se hizo con una buena metodología, ¿sí?, doble ciego, controlado con placebo, ¿sí? Y esto fue lo que promovió el éxito de esta terapéutica y el estudio del doctor Maestey, la creación del Instituto Nacional de Enfermedades Virales y Humanas, ¿sí?, que lleva el nombre del doctor. Bueno, pasando ya al siglo XXI, ¿sí?, en 2003 se usó plasma convaleciente en SARS-1, ¿sí? Esto es importantísimo porque el SARS-2, ¿sí?, el COVID-19 es un beta coronavirus muy parecido al SARS-1 y se postula que el mecanismo de acción y la proteína por la cual infecta a la célula es la misma que en el SARS-1. De esta investigación se vio que los pacientes tratados en periodos tempranos de la enfermedad tenían una alta hospitalaria temprana también. Y uno de los pilares en los cuales ahora vamos a ver se basa el protocolo actual es que postula que es conveniente la idea de la administración temprana. En el 2009 se lo usó con la influenza, Hahn et al. Demostraron que el uso de plasma convaleciente reducía el riesgo relativo de mortalidad. Es un estudio con mucha evidencia científica, eso también es importante remarcar. Trabajos y varios de los colegas ya dijeron en otros webinars esto, hay mucha información, pero con poca evidencia científica, ¿sí? Lo que hace que uno tenga que ser muy cauteloso en la información que transmite, y también muy cauteloso en la evidencia científica en la cual uno se basa en el trabajo. Entonces, volviendo a esto, el trabajo de Hahn demostró que el uso de plasma convaleciente reducía la mortalidad, y es otro de los pilares donde nosotros vamos a trabajar en el protocolo actual. 2012 se vio en el MERS, también se usó en 99 muestras, plasma convaleciente, y mostró que 87 tenían anticuerpos neutralizantes con un título medio de 1,61. Ese título también es el que se usa en el protocolo actual, y ahí surge algo muy interesante a tener en cuenta. De 99 muestras que recibieron plasma convaleciente, 87 tenían anticuerpos neutralizantes. Esto nos dice que alrededor de un 30% de los pacientes no generan anticuerpos neutralizantes. Todavía está en estudio, porque hay pacientes que resuelven la enfermedad, pero no generan anticuerpos neutralizantes, sí generan otro tipo de anticuerpos. Bueno, 2014 la OMS recomendó y largó un protocolo justamente para usar plasma convaleciente con ébola. Bueno, ahora vamos a los avances de esta pandemia. Bueno, en abril, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, autorizó los ensayos simultáneos de 2 tratamientos, el plasma convaleciente y la globulina hiperinmune. El mismo mes de este año, hicieron en la Clínica Mayo, y es nuestra evidencia más fuerte. Primero se hizo un estudio con 5.000 pacientes, y se comprobó la seguridad del plasma, y se notó una mejoría sustancial de los pacientes,
y ahora ya un estudio que ya está publicado con 20.000 pacientes, en los cuales hay evidencia sólida donde el uso de plasma convaleciente es seguro, que establece que es seguro, que la incidencia de patologías o trastornos asociados a la transfusión de plasma convaleciente fueron bajos. Estamos hablando de incidencias de reacción de tipo anafiláctica, la lesión pulmonar aguda post-transfusión también menor al 1%, los trastornos trombóticos y la tromboembolia también menor al 1%, todos por supuesto hablando de la incidencia vinculada a la transfusión. La sobrecarga circulatoria, el TACO también fue menor al 1% en estos 20.000 pacientes, y las complicaciones de las cardiopatías fue alrededor del 3%. Con estos valores, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el uso de plasma convaleciente es seguro, ¿sí? A la vez, la Clínica Mayo en su publicación muestra una mejoría sustancial de la recuperación de pacientes de COVID tratado con plasma convaleciente de COVID, por supuesto. En base a esto, se generó un protocolo. La doctora Bober, ¿sí?, que es una graduada argentina, ¿sí?, de la Facultad de la UBA, doctorada en el Instituto Leloir, ¿sí?, trabajan en Estados Unidos, y junto con 70 profesionales interdisciplinarios generaron un grupo que se llama autodenominado CPC-19. Ellos publican un sistema de código abierto, y en base a ese protocolo nosotros armamos el protocolo, o nosotros digo por Argentina, la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional de la Nación, armó un protocolo extendido. En base a ese protocolo se establecen los criterios de inclusión y exclusión para pacientes donantes y para pacientes receptores. Establecen los parámetros de seguimiento, los parámetros en los cuales se debe extraer el plasma, cómo se debe conservar, la legislación que hay que tener en cuenta para armar estos protocolos, y habilita a cada provincia, que es lo que nosotros hicimos, a adecuar ese protocolo y armar los protocolos internos para llevarlo a cabo en cada una de las instituciones. Por supuesto está todo el marco regulatorio en ese protocolo de nación. Bueno, la terapéutica. La utilización de plasma no es para todos los pacientes, ¿sí?, dado que como toda terapéutica tiene su riesgo, y sumado a esto el plasma convaleciente es una terapéutica experimental. Por ende, hay que tener mucho cuidado y mucho criterio a la hora de tomar la decisión terapéutica de aplicarlo a un paciente. El criterio de inclusión que tiene el protocolo de nación dice que el paciente tiene que estar, por supuesto, con un diagnóstico de COVID positivo, ¿sí?, tiene que tener ese requerimiento sí o sí, tiene que tener una frecuencia respiratoria mayor a 30, debe tener una PAFI, un índice PAFI menor a 300, debe tener una saturación de oxígeno menor al 93%, y debe estar internado en una unidad de cuidados intensivos, ya que por más que el paciente esté estable, existen riesgos de descompensaciones posteriores a la transfusión o a la infusión de plasma convaleciente. Entonces, como ustedes pueden ver, esto requiere un estudio interdisciplinario, justamente para asegurarnos de que la elección de la terapéutica sea correcta, y para hacer el seguimiento adecuado de todos los cambios clínicos, de imagen y bioquímicos que va a tener el paciente en muy corto tiempo.
Como todos saben, esta patología es una patología de evolución muy brusca, muy rápida, donde el paciente se descompensa muy rápido. Entonces, es fundamental el trabajo en equipo. Nosotros, acá en Corrientes, tenemos un equipo que está constituido por un infectólogo, un médico hematólogo, dos terapistas, ¿sí? Somos 2 bioquímicos, y hay un médico clínico en el equipo también. Cuando tenemos que decidir si transfundimos o no transfundimos a un paciente, nos juntamos con historia clínica en manos, con todos los estudios, a ver si el paciente califica o no califica para la terapia. El banco de sangre, el cual debe proveer el plasma convaleciente, es el encargado de asegurar la trazabilidad del plasma, y las condiciones de obtención del mismo. Debe ser el responsable del dosaje o del control del dosaje de IgG anti-SARS-CoV-2, y debe controlar los títulos, ya que en la terapéutica con plasma convaleciente es importantísimo que se lleguen a títulos de asegurar un título mayor a 1 en 160 en el donante, y en la terapéutica, en el receptor, hay que hacer una titulación post-terapéutica, post-plasma convaleciente, para asegurar un título por lo menos de 1 en 64 o superior. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy, solo 7 de cada 10 personas que tuvieron COVID van a generar anticuerpos, así que no podemos tomar todos los pacientes que se han resolvido la enfermedad como donantes con un suero 100% de calidad como para hacer la terapéutica de plasma convaleciente. Esto es el programa de la Clínica Mayo. Ahí les puse la página si lo quieren ver. Esto fue ayer. Fíjense, la Clínica Mayo está trabajando con 2.500 hospitales, centros de salud, con 9.014 profesionales, 26.000 pacientes ya infundidos, y 37.000 pacientes como donantes, 37.500 pacientes como donantes. Ahí pueden ver, ellos tienen en esa página también su protocolo. Su protocolo extendido es un protocolo muy similar al nuestro, ya que nosotros nos basamos en los trabajos antes citados, que son los mismos que acá era para mostrarle un poquito lo que es nuestro hospital de campaña, ¿sí? El ala de la izquierda, esto era una escuela hogar, que ya no estaba en uso, solamente habían muy pocos alumnos. El ala de la izquierda es el ala de terapia intensiva. Ahí hoy tenemos 100 camas, pero vamos a tener ahora para fin de mes 300 camas de terapia intensiva. Y el ala de la derecha es lo que es internación general, y la parte de pacientes psiquiátricos, ¿sí? En el bloque central tenemos todo lo que es los servicios médicos. De un lado están los servicios médicos esenciales hacia la terapia, y del otro lado están todas las áreas administrativas, y el bloque, la edificación más grande que se ve ahí en el acceso central, es una sala de situación, ¿sí? Que está todo digitalizado, el hospital, absolutamente todo digitalizado, no hay papel, no se usa papel, toda la información
de cada paciente, cada estudio de imagen, cada estudio de laboratorio sale en tiempo real, y en esa sala de situación existen centros de monitoreo de información con varias pantallas, donde tanto los directores y responsables del COVID como el ministro pueden ir a ver estado de las camas, total de ocupación, puede revisar historias clínicas individuales desde ahí, pueden ver todos los estudios, se pueden hacer ateneos, además nosotros ya hicimos 2 ateneos ahí. Entonces se evita la exposición innecesaria del personal con los pacientes. Bueno, esto es un poco más ampliado para que ustedes tengan mejor visión. Esto sería la internación de sala general. Esto es la terapia intensiva, ¿sí? Una parte, por supuesto. Esto es el laboratorio de urgencia. Bueno, esto es importantísimo. Nosotros, dentro de la terapia intensiva, contamos con todo el equipamiento de imagen, para que los pacientes nunca salgan del ala sucia, ¿sí? El ala sucia tiene 2 antecámaras, donde para ingresar se viste con los elementos de protección personal, y para salir hay una habitación donde se monitorea el correcto proceso de que el profesional se desviste, para que evitar riesgos en el procedimiento de sacarse el traje de protección personal. Ahí también en esa antesala, antes de vestirse, hay unos atomizadores que atomizan amonio cuaternario, entonces se evita la propagación del virus por el resto del área de seguridad del hospital de campaña. Esto es una foto de afuera, esto fue en la inauguración, por eso ven toda la gente. Y esto es algo interesante, son respiradores que lo hicieron la Universidad de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste. Son respiradores totalmente confeccionados acá en la Argentina, y son respiradores que nosotros ya llevamos varios ciclos usándolos, y están dando muy buenos resultados. Bueno, ahí le puse una imagen de lo que sería el COVID rodeado por anticuerpos neutralizantes. Hay que tener en cuenta lo de los anticuerpos. Nosotros usamos 2 tipos de anticuerpos: los anticuerpos totales, IgG, los anticuerpos IgM, y los anticuerpos neutralizantes. Hablando de anticuerpos neutralizantes, hay que tener mucho cuidado con las transfusiones, porque existe la posibilidad, el riesgo es bajo, con la exacerbación de la enfermedad mediada por anticuerpos. Cuando los anticuerpos no están en la suficiente cantidad, o no neutralizan la proteína S, la proteína Spike, que es por la cual el virus infecta, existe la posibilidad de que uno exacerbe a la enfermedad, favoreciendo al virus a la entrada de la célula. Es por eso que el protocolo establece títulos definidos para asegurar esta calidad. La cantidad de plasma pasado depende de los kilos de la persona, para asegurar una cantidad adecuada, y a la vez se lo hace en 2 alícuotas de 200 mililitros cada transfusión, 200 a 250 cada transfusión, con un intervalo de 12 horas, justamente por si se llega a descompensar el paciente, o si llega a haber una exacerbación de la enfermedad, uno poder tomar las medidas correspondientes para corregir y que el paciente no se nos muera en el caso de que haya un efecto adverso. Nosotros ya lo usamos con éxito en 2 pacientes, en Corrientes. La recuperación fue realmente impresionante. Los pacientes, uno de ellos, que fue el que en peor estado estaba,
Post-transfusión, después de la segunda dosis, dejó de hacer fiebre, se normopensó, los valores de PAFI subieron, el paciente tenía una PAFI de 60 y se fue a 140, la saturación mejoró, el perfil hepático mejoró, las transaminasas que estaban en el orden de 400 bajaron a 200, el paciente estaba en falla renal, también a los pocos días se recuperó. La imagen, en 12 horas hubo un cambio de la imagen, eso fue algo impresionante. Los niveles de dímero D también bajaron post-transfusión, y el paciente en 10 días se fue de alta. Y realmente su estado era crítico. Ese paciente fue el primero que nosotros transfundimos, y era un paciente que estaba con una enfermedad muy avanzada. Lo que se recomienda es que se hagan en etapas tempranas de la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, quedo abierta a las preguntas ahora en el bloque de preguntas. Muchas gracias, Diego.